Permítame un segundo que ya nos traicionó el movimiento. A ver, muévalo. Lo probó en la presentación de PowerPoint, ¿verdad? Ya estaba listo. ¿Puede hacerme a favor de ir adelantando usted? Nomás le digo, o trate de probarlo ahí y me lo paso cuando esté listo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ayúdame por favor con la siguiente. Bueno, el tema es obviamente enfermedades. Y una disculpa por este contratiempo de la presentación. De acuerdo a Zabaleta, dice que una enfermedad es cualquier alteración de un proceso fisiológico que consume energía, ¿no? Esto puede ser causado por un factor biótico o abiótico. Entonces, desde ese punto de vista, una deficiencia nutricional también es una enfermedad. ¿Y cómo lo definiríamos rápidamente para cuando estamos nosotros en campo? Una planta enferma es aquella que está fuera de tipo, ¿no? Una planta distinta a las demás, pero no sabemos qué es lo que tiene. Entonces, ya nosotros tendremos que hacer algunas pruebas para identificar el agente causal de la enfermedad. Siguiente, por favor. Y hablando de bacterias fitopatógenas, vean que cada vez hay más publicaciones alrededor del mundo sobre el tema. Nosotros en México tenemos presencia de enfermedades en cultivos de importancia económica grande o alta, por ejemplo, el cáncer bacteriano del tomate, causado por Clyobacter michiganensis, ¿no? Que puede ser la bacteria más o la enfermedad más destructiva del cultivo. Puede causar daños que van desde el 10 hasta el 100%. Una sola bacteria, una sola célula o una sola semilla, perdón, una sola semilla infectada en 10,000. Si nosotros no hacemos nada, al final del ciclo de cultivo las 10,000 resultan infectadas, ¿no? Entonces son datos impresionantes porque generan mucho costo para su control. Aquí tenemos algunos ejemplos de publicaciones alrededor del mundo, por ejemplo, la que tienen allá a su izquierda, en la parte superior, que habla de Gilela fastidiosa. Cuando Gilela fastidiosa pudo haber un brote hace 2 años aquí en el cultivo de arándano. Entonces, tenemos que estar pendientes tanto de la identificación como de lo que es el conocimiento de los cultivos. Y luego también tenemos otro, por ejemplo, aquí en cereales, que habla de un rayado bacteriano y lo que es la paja negra, seguramente causado por una burkholderia. Tenemos daños causados por Ralstonia solanacearum reportados en tomate, reportados en papa, reportados en banano, con pérdidas económicas serias, por ejemplo. Luego, si ponemos atención en la siguiente diapositiva, por favor, fíjense nada más lo que sucede en esta imagen que vemos aquí, tomada en el 2013. Vean, en 2013, ahí tomen como referencia los anuncios, ¿no? Allí la señalética en los cultivos. Bueno, pasemos un clic posterior y veamos cómo queda después de un ataque serio ya de esta bacteria. Ven, es una planta de olivo y vean cuál es el daño que sufrió 3 años después. Siguiente. Y esto es lo que nos sucede a nosotros aquí en el país. Esta es una fotografía tomada en el norte de México, en la zona productora de manzana en Cuauhtémoc, Chihuahua. Y vean el daño que causa esta enfermedad en manzano, conocida como tizón de fuego, causado por el Winnie villobola, ¿no? Entonces, vean nada más lo destructivo que puede ser la bacteria. Al paso del tiempo, vemos incluso los exudados que se diseminan por efecto del viento, por efecto de las abejas, van de planta en planta, de flor en flor, diseminan la enfermedad y podemos tener daños como los que pueden ver a continuación. Siguiente, por favor. Miren nada más, ¿a qué puede llevar? ¿A qué puede llevar el mal manejo de una enfermedad? Puede llevar a la pérdida completa del cultivo y el costo que eso conlleva. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, miren nada más, les pongo este ejemplo aquí porque en el país, en Chile, hay alrededor de 50,000 hectáreas de cerezo.
y están creciendo 5,000 hectáreas de cerezo año con año. Ese árbol de cerezo sufre de una enfermedad que se llama el cáncer bacterial del cerezo, causado por una bacteria que se llama Pseudomonas syringae, el Cotobar syringae. Entonces, vean lo que puede causarnos de pérdida de árboles por año del 5 al 8%, con una inversión más o menos en general entre esas 50 y tantas mil hectáreas de 28 millones de dólares. Eso es lo que causa pérdida. Y si nosotros lo vamos a rendimiento, están perdiendo del 15 al 40%. Nada más por efecto de esa bacteria. Entonces, los daños son importantísimos. Y si tomamos otras publicaciones, por ejemplo, esta de la FAO, vean, Pseudomonas tomato en Israel, 5 al 75% de la pérdida de la cosecha. Y si nos vamos con Erwinia milobora, reportada en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Grecia, que falta también incluir México, el manzano del 35 al 100% del daño. Entonces son pérdidas económicas muy grandes. ¿Cuáles son los daños que causan estos microorganismos? Reducción en el crecimiento. Esto va a tener una falla, obviamente, en el cultivo, vamos a perder rendimiento, en la pérdida de vigor, se incrementa la sensibilidad al frío, a la sequía, se incrementa la predisposición a patógenos y a plagas, hay defectos visuales, se reduce la vida de anaquel y las características para propagación de estas plantas, ¿sí? También se ve reducida, por lo tanto, incrementan los costos en prácticas de control, ya sea culturales o control de vectores o el manejo químico. Todo eso nos va a llevar a que tengamos un cóctel perfecto para el desastre, ¿no? Cuando nosotros no tenemos control de todo esto. Y el impacto que tiene una enfermedad bacteriana, primero, necesita que la organización, el Estado, la asociación o el productor canalice recursos para entender el comportamiento. De aquí que sea necesario establecer programas de análisis de riesgo, ¿no? Los programas de análisis de riesgo se dan muy frecuentemente cuando tenemos bacterias cuarentenarias. ¿Qué bacteria sería cuarentenaria aquí en México? Pues una Ralstonia solanacearum, por ejemplo, de la raza 3 que atacaba nano. Mientras que Liberibacter no es cuarentenaria, ¿no? Está presente por todos lados. Y para el caso de Clavibacter michiganensis en tomate, pasó de ser una bacteria cuarentenaria a ser ahora una bacteria en observación. Entonces sí debemos estar pendientes de eso. Desafortunadamente no existen análisis de riesgo. Esto nos va a llevar a tener mayor costo de producción, menores rendimientos, vamos a tener restricción de mercados atractivos. ¿Por qué? Porque para el control de estos microorganismos, cuando nosotros utilizamos únicamente la parte química, pues entonces tenemos que utilizar antibióticos. Y la restricción para el uso de antibióticos en los cultivos es cada vez mayor. No tenemos productos a futuro que nos puedan combatir exitosamente estos microorganismos. Entonces tenemos que utilizar distintas estrategias. Si nosotros tenemos pérdidas económicas, pues va a haber pérdida de confianza en el sector agrícola, porque no es conveniente que una agroindustria esté etiquetada con el uso de productos antibióticos, ¿cierto? Aunque las posibilidades de detección de estos productos químicos en frutos, en semillas, sea muy vaga. Es escasa o prácticamente no la hay, ¿no? Además, esto nos va a generar pérdida de empleos y obviamente va a llevar a una disminución en la calidad de vida en lo que es la zona. ¿Por qué es necesario establecer un programa de manejo integrado? Mire, no hay un superhéroe, no hay balas de plata o remedios únicos. Tenemos que emplear distintos métodos. ¿Por qué? Porque estos microorganismos pueden estar presentes en las semillas, en las plántulas infectadas, en el polvo, tienen como hospederos a malezas. La infección puede incrementarse fácilmente a través de labores rutinarias, como lo que es el desoje, ¿sí? Las labores diarias favorecen la diseminación de la enfermedad. Entonces debemos estar pendientes de toda esa situación. Aquí pongo un ejemplo de lo que es un plan de manejo, y esto presentado por el doctor Rebollar Albiter el año pasado, tomado de una copia prácticamente de una guía de manejo de la Universidad de California. Entonces ellos dicen que primero hay que hacer un buen diagnóstico del problema para empezar el plan de manejo. Hay que conocer las fuentes de infección, fuentes primarias, posibles mecanismos de dispersión. Hay que identificar
los factores que influyen en la epidemia, ya sea a nivel local o a nivel regional. Hay que buscar las alternativas de manejo. Hay que diseñar las estrategias de manejo. Y por último, la ejecución del plan de manejo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte más difícil de todo este esquema? La ejecución del plan de manejo. Primero, porque nosotros en el campo no tenemos el mismo criterio ni de conocimiento ni de evaluación. Entonces, no es muy frecuente uniformizar el criterio. El técnico responsable de la finca puede considerar que 100 plantas es apenas una posibilidad de iniciar el plan de manejo, cuando con bacterias una sola planta es suficiente. Entonces, eso lo debemos de tener muy presente. Ahora, otra vez ya no digo. Bueno, decimos que hay que conocer primero, hay que identificar correctamente bien el agente causal de la enfermedad, ¿no? Y aquí estamos hablando de microorganismos. Vamos a necesitar técnicas bioquímicas para poder identificar. Lamentablemente eso nos va a llevar tiempo, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de organismos que miden de 1 a 1.5 micras, que no tienen un núcleo bien definido, que tienen todo el material genético disperso, que están compuestos de pared celular y que esas diferencias en el grosor de la pared celular tienen un efecto directo sobre la absorción de los antibióticos. Si yo utilizo un antibiótico, un aminoglucósido, como una streptomicina, voy a controlar bacterias gram negativas. Pero si yo utilizo un antibiótico, también un aminoglucósido, como el sulfato de gentamicina, voy a controlar bacterias gram positivas. ¿Y bien? La única situación es la posibilidad de absorción del antibiótico por el grosor de la pared celular. Y todo eso, ¿qué información nos lo da? Nos lo da el diagnóstico fitosanitario. Si yo tengo una bacteria, ejemplificándose que tiene ahí, yo puedo pensar que se trata entre género Pseudomonas o posiblemente género Ralstonia. Son bacterias que tienen una forma de bastón, que tienen 2 a 3 flagelos en un solo polo y que me van a llevar a causarme manchas foliares y marchiteses, ¿no? Entonces yo debo pensar en el sistema de aplicación cuando yo tengo un síntoma como ese. Para esto, ustedes entienden muy bien de toda esta parte del diagnóstico, ¿sí? Y saben que esto es un proceso ordenado, que es un proceso ordenado en donde lleva un orden, pues en tiempo y en procedimientos, donde tenemos primero la recepción de la muestra, tenemos ya la desinfección de la muestra, la selección del síntoma, venimos con el aislamiento del microorganismo cuando se incuba en un medio de cultivo generalizado o general como PDA, lo incubamos, obtenemos el microorganismo, se purifica, se hacen las pruebas bioquímicas para obtener la tinción de gram, si es gram positiva, gram negativa, y después nos vamos ya a diferenciar por género por cada una de estas pruebas que pueden hacerse en laboratorio. ¿Cuánto tiempo nos lleva un diagnóstico? ¿En cuánto tiempo tenemos la muestra? El resultado tranquilamente lo vamos a tener entre 1,5 a 2 semanas. ¿El agricultor cuánto tiempo puede esperar? El agricultor allá afuera no espera, quiere una solución prácticamente inmediata. Entonces nosotros cuando estamos allá en el campo tenemos que utilizar distintas herramientas. Tenemos que conocer de la parte del laboratorio para poder definir si el diagnóstico estuvo correcto o tenemos que reenfocar nuestro esquema de manejo. Siguiente. Entonces, nosotros nos ayudamos de pruebas básicas de fitopatología, como la prueba de cámara húmeda. Nosotros de aquí vamos a obtener el agente causal de la enfermedad. Automáticamente yo veo esto en 24 horas, yo pensaría que se trata de un hongo y voy a tomar una medida de control rápida contra ese hongo. ¿Basado en qué? Pues a lo mejor en un producto de amplio espectro, a lo mejor un producto de contacto o multisitio, y en general voy a ver la coloración del micelio que me permita inferir que se trata posiblemente de un hongo de una familia, ¿no? Entonces buscaré un producto que me controle esto. Si yo no veo esa manifestación, ese signo de la enfermedad, yo hago una prueba posterior. Una prueba posterior que es la prueba de pudrición de papa. Cuando yo me encuentro allá que
que no tengo ese micelio en crecimiento, yo hago sencillo con una rodaja de zanahoria o con una papa, yo le hago una herida, la corto, le hago heridas con mi navaja, el exudado que posiblemente encontré yo allá en el campo, en la prueba de cámara húmeda, lo extiendo sobre esta parte, lo pongo en una condición de anaerobiosis, entonces al día siguiente, en 24 horas, yo voy a obtener el resultado. Y este resultado me dice a mí que estoy tratando con una bacteria fuertemente pectolítica, y esa bacteria fuertemente pectolítica puede tratarse del género Pectobacterium, por ejemplo, o puede tratarse de una bacteria del género Pseudomonas, ¿no? Entonces yo ya veré en información, en literatura, qué bacterias son positivas a la prueba de pudrición de papa. Y yo me enfoco en control de ese microorganismo, ya sea con técnicas culturales o me voy directamente con un antibiótico, ¿cierto? Pero yo ahorré muchísimo tiempo. ¿Se fijan? En 48 horas yo ya tuve mi diagnóstico. No esperé a las 1.5 o 2 semanas. Entonces eso es una ventaja para el agricultor cuando hablamos de manejo. Y también considerar otras cosas, otras técnicas. Por ejemplo, yo conozco, ¿sí?, que las bacterias del género Pseudomonas, que se diferencian del género Ralstonia por una sola razón: fluorescentes, ¿no? Independientemente de la parte genética, que definitivamente es importante. Las bacterias del género Pseudomonas son fluorescentes en un medio enriquecido con hierro y con luz ultravioleta, ¿cierto? En el campo yo puedo comprarme una lamparita de luz ultravioleta y si me encuentro que hay un exudado, yo le pongo la lamparita y si refleja ese color, estoy tratando con una bacteria género Pseudomonas. Si no hay exudado fluorescente, yo estoy tratando con una bacteria de género Ralstonia. Para fines de manejo, el control es el mismo. Lo único que yo voy a tener es una correcta identificación del microorganismo y voy a proceder a eliminar las fuentes de sobrevivencia. Entonces, yo veré también la parte de los vectores y veré la parte de control cultural. Pero todo relacionado a una buena técnica de manejo. Cuando yo tengo estas colonias en el campo es muy fácil de distinguir porque la bacteria del género Xanthomonas, si uno la deja en una prueba de agua, en un vasito con agua, a las 3 horas de que tú dejaste el tejido allí inmerso en el agua, si tu agua estaba limpia, vas a tener un agua turbia. Entonces esa prueba de turbidez te da la seguridad de que se trata de Xanthomonas y tú procederás a manejar Xanthomonas. Ya después tendrás que interpretar lo que es el análisis fitopatológico, porque tendrás que cerciorarte que cuando menos tu información diga que te hicieron tinción de Gram, que te hicieron pudrición de papa, que te hicieron si era formadora o no de endosporas, y que entonces Streptomyces, Scabies, Turgidiscabies, Scabies y otras especies que hay que causan la sarna bacteriana de la papa son las únicas bacterias fitopatógenas que producen endosporas. Las otras no producen endosporas. Entonces, es importante toda esta información porque me va a llevar a tener una buena organización de mi plan de manejo, ¿sí? Pero con información, ¿sí? Y luego, si yo me voy ya a los síntomas, ¿dónde se presentan más comúnmente las enfermedades? Bueno, vamos a hablar en el tejido vascular. ¿Cuál es el síntoma que me pueden causar en el tejido vascular? Bloqueo o taponamiento del tejido vascular. Entonces va a venir como consecuencia una marchitez. Y entonces las bacterias que me pueden causar marchiteses, hablamos de Pectobacterium, Pantoea, Ralstonia, Clavibacter, Acidoborax, Burkholderia, que son variantes genéticas tanto de lo que es una Pseudomonas. Y luego tenemos que las que están inmediatamente abajo de la superficie de la hoja se llaman Xanthomonas y Pseudomonas, causando manchas y pecas bacterianas. Y aquellas bacterias que son hiperplásicas, esto es que producen hipertrofia hiperplasia, que es el aumento en el tamaño y el número de células, una condición conocida como tumores y que ahora se llama Rhizobium, ¿no? Hay otras bacterias también, por ejemplo, Pantoea glomerans para el caso de ornamentales y Pseudomonas sebastanoi para el caso del pistacho que causan tumores aéreos. Lo más común es tener bacterias que antes se llamaban Agrobacterium, ahora se llaman Rhizobium. También eso es bien importante estar informados de lo que es la nomenclatura. La interacción planta-bacteria definitivamente es una parte importante en la presencia o ausencia del síntoma, ¿no? Por ejemplo, no se produce enfermedad cuando la planta atacada no provee los requerimientos necesarios para la multiplicación del patógeno. Esto es que la planta era
traía resistencia, ¿cierto? Dice que la planta posee defensas estructurales o bioquímicas preformadas. Esto es que nosotros hicimos aplicaciones de inductores de resistencia, ¿sí? Ahora, se gatillan los mecanismos defensivos inducibles de la planta y el patógeno resulta restringido en la zona inicial de infección. ¿Esto qué es? Reacción de hipersensibilidad. Es reacción de hipersensibilidad donde la planta está aislando al microorganismo y está confinándolo en un sitio donde no avanza la infección. Las condiciones externas cambian y el patógeno muere antes de llegar a una etapa en que la infección es irreversible. ¿Qué condición necesitan las bacterias fitopatógenas en general o como un común denominador para presentarse más agresivamente? Humedad relativa alta, ¿cierto? Humedad relativa alta, temperaturas altas, días con poca luminosidad, por ejemplo, pueden ser factores importantes. Sí se produce enfermedad cuando las defensas preformadas son inadecuadas, no teníamos una planta ni siquiera tolerante. Tampoco trabajamos en lo que fueron la inducción de resistencia y cuando la condición climática externa es completamente favorable para el patógeno. Y aquí tenemos una situación. Clavibacter michiganensis se presenta, en el caso del tomate, entre los 55 a los 60 días, el primer síntoma en campo. Ahorita estamos viendo una situación de que a los 10 días de establecimiento del cultivo ya hay presencia de síntomas. Vean qué rápido, por una situación cambiante en temperatura. Estamos a más de 27 grados centígrados, casi una buena parte del día antes de la 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está favoreciendo la presencia de esta enfermedad. ¿Qué es lo que hace la planta para defenderse de estos microorganismos? Engrosamiento de la pared celular, inducción de genes involucrados en la síntesis de metabolitos secundarios, lo que es la síntesis de tioninas, la síntesis de proteínas relacionadas con la defensa a patógenos y algo importante es síntesis de ácido salicílico. Nosotros podemos incorporar ácido salicílico. No tenemos esa molécula prácticamente para uso agrícola, tenemos ácido acetil salicílico en otros compuestos, pero la planta se encarga de metabolizar ese producto y quitar ese acetil para incorporar y dar un incremento en lo que es la resistencia. Ahora, tenemos una bacteria que epífita, una bacteria que está sobre la superficie. ¿De qué depende? De que haya una parte que le permita sostenerse a la superficie de la planta, de que se multiplique y entre a la planta aprovechando una oportunidad como puede ser una herida, y esto necesita estar muy constante en la humectación, en la temperatura, en las sustancias que segrega esta planta para alimentarse y se diseminan a través del lavado y el salpicado por las gotas de lluvia. Cuando nosotros tenemos una bacteria patógena, tiene que haber un reconocimiento específico gen a gen, ¿sí? Esto es un modelo que vamos a ver ahorita para el asunto de la resistencia, porque una vez dentro de la planta va a comenzar la infección produciendo factores de patogenia. Esto es que va a producir efectores como fitotoxinas, como exoenzimas, para invadir y colonizar el huésped, y después esto me va a llevar a que se va a diseminar en todo el tejido. Si no hay compatibilidad, esto que es el reconocimiento gen a gen, entre un gen de virulencia y de avirulencia, si no hay compatibilidad, entonces se va a presentar lo que es la respuesta hipersensible, y la bacteria va a quedar confinada a sitios de la planta donde no va a generar la infección. Por ejemplo, ¿a mí de qué me sirve conocer que hay esa respuesta hipersensible? Si yo veo una respuesta de hipersensibilidad en tomate, si yo veo la manchita esa de consistencia papelosa, de coloración café, entre las nervaduras de la hoja, yo les puedo asegurar 100% seguro de que esa planta está infectada con Clavibacter michiganensis, porque es la única bacteria que lo hace en el campo. Entonces eso me sirve a mí como un punto de diagnóstico. Nada más vamos a recordar cómo ha ido evolucionando las relaciones entre planta y bacteria. Las saprófitas se alimentan básicamente del tejido en descomposición. Esto es que la bacteria va a sobrevivir aquí. Y hay un ejemplo bien clásico, Clavibacter michiganensis, hasta 8 meses que viven en el tejido vegetal. Ahora, epifítico, bacterias como Xanthomonas están únicamente aquí en la superficie. Un ectosimbionte
se alimenta también de los exudados de la planta y da algo de alimento a la planta misma. En los endosimbiontes y ectosimbiontes tenemos como ejemplo las micorrizas, mientras que los parásitos consumen únicamente los recursos que le provee la planta, y todavía no contentos con eso, pues el patógeno, además de consumir los recursos que le da la planta, pues también la matan. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar en dónde está. ¿Cómo se comporta una enfermedad en el campo? Tiene una fase de establecimiento o de inicio, una fase de desarrollo exponencial donde está colonizando, una fase de desarrollo estacionario donde ya la bacteria empieza a consumir pocos recursos que tiene, se empiezan a generar compuestos tóxicos, y luego viene una fase ya de declinación y muerte. ¿Por qué vemos nosotros este comportamiento aquí? Porque aquí seguramente hicimos una aplicación de algún químico. Pusimos una estrategia de manejo, bajó la población y se vuelve a dar otro disparo. Entonces, debemos de considerar que factores bióticos y abióticos a través del tiempo. Tenemos que considerar la nomenclatura. Y dentro de esa nomenclatura tenemos pocas familias de bacterias fitopatógenas. Hace unos cuantos años eran solamente 5, ahora se incrementó esta de Xanthomonadeaceae y Burkholderiaceae. Ya tenemos ahora 7 familias. De las más importantes están en estos grupos que causan pudriciones blandas y que causan marchiteses vasculares, aunque las más destructivas está aquí, que la Bacterium michiganensis como microbacteriaceae, y luego tenemos Streptomycetaceae, que tal vez no sea la más importante, pero que causa entre 50 y 60 millones de dólares de pérdidas en cultivos de papa, nada más por presencia de sarna bacteriana y baja en la calidad de mercado. Entonces, vean, no es algo que tenemos que estar pendientes nosotros. Cuando vemos el análisis fitopatológico, veamos cómo responden a la tinción de Gram, porque estas son más difíciles de controlar con químico que estas otras, ¿no? Por el grosor de la pared celular. Consideremos también la posición, el tiempo, ¿sí? Los factores climáticos que necesitan. Por ejemplo, una bacteria como Cleibacter sabemos que necesita 27 grados centígrados, más o menos como temperatura óptima, aunque puede vivir hasta los 37. Hay reportes en que dice la bacteria puede vivir a 1, a 2, pero puede estar presente también a los 40 y tantos. Entonces, como un óptimo tenemos entre 25 a los 27 grados centígrados. Sabemos que la vía de entrada generalmente es por semilla o puede ser causado por las heridas, y que la manifestación del síntoma, en el caso de que venga de semilla, puede ser de 60 hasta 70 días después de la siembra, y que en una infección local, que es por aquella que da por heridas, puede estar entre 15 a 21 días. Entonces, vean cómo son distintos los parámetros que necesitan o las condiciones que necesitan, y eso nos complica a nosotros definitivamente el manejo. Ahora, los síntomas no son un indicador de la presencia del patógeno. El síntoma indica el desarrollo de la enfermedad. El patógeno estuvo allí desde mucho tiempo antes. Entonces tenemos que pensar nosotros en qué poder hacer para prevenir el futuro. Cuando nosotros revisamos literatura, y vemos todos los artículos o libros que digan sobre enfermedades bacterianas, la única respuesta de manejo va a ser: usted desinfecte las herramientas de poda, haga control nutricional, seleccione patrones tolerantes, controle los vectores, control de hospederos alternantes y aplique protectantes base cobre. ¿Hacemos aplicaciones de cobre? Sí. Muchas aplicaciones de cobre. Los métodos de control de bacterias, aquellos preventivos, son los más efectivos, y dentro de los más efectivos, pues puede ser los métodos erradicantes. Yo me voy una estrategia de manejo, dependiendo de la enfermedad. Si, por ejemplo, si yo tengo una planta infectada con Cleibacter michiganensis en tomate, de un universo de 12,500. Si yo tengo apenas esa una no va a afectar mi plan de manejo, mi plan de producción. La elimino. Pero si tengo un número considerable de plantas que van a afectar mi plan de producción, lo más ideal es manejo, no es eliminación. Entonces yo tendré que hacer otras cosas, seguir otras estrategias. Voy a tener que trabajar por zonas, voy a tener que trabajar las zonas enfermas al último durante la jornada de trabajo, voy a tener que hacer aplicaciones localizadas, voy a tener que destinar personal exclusivo para manejo, modificar la nutrición, pero no eliminación de plantas enfermas. Entonces,
tengo que combinar todos estos métodos, ¿partiendo de qué? De un diagnóstico fitosanitario lo más acertado posible. Y ya dijimos que nosotros no tenemos tiempo, en campo no tenemos tiempo para hacer un diagnóstico que pudiera ser lo más exacto posible con un diagnóstico molecular. Una PCR en tiempo real o anidado, no sé, ¿no? No tenemos tiempo para eso. Tenemos que hacernos buenos en el diagnóstico visual, en el conocimiento de los síntomas, para que cuando yo llegue al campo pueda tomar una decisión inmediata en el manejo. Ahora, que desgraciadamente cuando nosotros hablamos de manejo, el agricultor piensa únicamente en la aplicación de un químico. Y cuando decide utilizar un químico lo hace sin conocimiento, porque no conoce la efectividad biológica del químico, no conoce si tiene autorizaciones de uso, mucho menos conoce el mecanismo de acción, mucho menos. Y no digamos si la bacteria ya generó resistencia, tampoco lo conoce. ¿Qué curva de degradación? Y aquí viene un detalle interesante. Yo me acuerdo que en el primer simposio de bacterias fitopatógenas en México, la doctora Virginia Stockwell de la Universidad Estatal de Oregón mencionó algo bien interesante. Dice, streptomicina dura 24 días dentro de la planta. Casugamicina dura 24 días dentro de la planta. 24 horas, perdón. Oxitetraciclina, 24. ¿Cuánto dura gentamicina? Dura 7 días. Entonces, se fijan que las oportunidades de persistencia de los productos en la planta para hacer un efecto bueno en control son muy limitadas. Entonces, tenemos que conocer todas esas situaciones. ¿Qué persistencia tienen en el suelo y en el ambiente? Un antibiótico que se utiliza a suelo no es muy recomendable aplicarse a suelo porque se bloquea su absorción por la materia orgánica. Y esto es una condición conocida como KOC, o coeficiente de absorción al carbono o a la arcilla. Entonces, aquellos productos que tengan un KOC menor a 200 o menor a 500 son productos altamente sistémicos, la planta los puede tomar. ¿Sí? Productos que tengan un KOC mayor de 500 se absorben a la arcilla y no se liberan. Entonces el control contra una bacteria fitopatógena pues realmente no es muy bueno, ¿no? No es una técnica de control el aplicar a suelo. ¿Qué debemos de conocer del microorganismo? Desde la inoculación, penetración, infección, invasión, reproducción, qué síntomas causa, cómo se disemina y hasta dónde sobrevive. Esto es parte importante en el manejo. ¿Por qué? Porque si hablamos de Ralstonia solanacearum, es la única bacteria que puede vivir hasta por 10 años en suelo, mientras que otras bacterias no lo logran. Entonces, es importante conocer esto para poder nosotros tomar una buena medida de control. Ahora, cuando aplicamos, ustedes, de acuerdo a una gráfica, que este es un experimento de unos japoneses de Masao Goto, de acuerdo a esta gráfica, ¿cuándo creen que el agricultor aplique? Tranquilamente el agricultor aplica aquí al primer síntoma. Y para llegar al primer síntoma ya tuvieron que pasar casi 56 horas. ¿En cuánto tiempo se me reproduce un individuo de esos? 20 minutos. De uno tenemos 2 en 20 minutos con condiciones adecuadas de temperatura, de alimento, y la planta se los da. Entonces, nosotros todo lo que apliquemos en el primer síntoma, estamos ya perdiendo, ya vamos con el partido en contra, ¿sí? Con el marcador en contra. Entonces, tenemos que ser proactivos e identificar gradientes de dispersión. Cuando yo tengo un aumento en la población de plagas, cuando tengo una práctica cultural que me genere heridas, entonces voy a venir a hacer una aplicación para evitar toda esta situación del crecimiento tan rápido de este microorganismo. Y luego, cuando yo decidí utilizar un químico, ¿cuál voy a utilizar? ¿Cuál voy a utilizar? Sabemos que los cobres son protectantes. Sí, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? Y todos tienen. Si nosotros vemos el sulfato de cobre, el oxicloruro, estas son las formulaciones que hay disponibles en el mercado. ¿Cuál es la condición? La condición generalizada es que uno llega y le pregunta al vendedor de cobres y le dice, explícame cómo funciona el cobre, cómo mata la bacteria. No, pues es de contacto. Sí, debe haber contacto entre la célula, entre la pared celular de la bacteria con el ion metálico. ¿Qué hace? De contacto. Esa es la respuesta más común. Cuando sabemos que el cobre, el ion metálico cobre, se puede absorber mucho porque si hay buena liberación en el medio circundante y que los iones metálicos de cobre sustituyen los iones de hidrógeno, de potasio, de calcio,
y de magnesio que están presentes en la superficie de la pared celular de la bacteria o en la hifa en la pared celular del hongo, ¿no? Entonces, una vez que está ahí, hace la pared celular más permeable, el cobre entra, genera una reacción de formación de peróxido de hidrógeno, que es una reacción oxidativa, la célula se muere más rápido, además de que se lleva el potasio y el glutamato. Estas pérdidas de minerales dentro de la célula bacteriana que hacen que haya lisis, que haya ruptura de la célula y por ende venga la muerte, ¿no? O sea, no es una situación únicamente de que la toque o no la va a matar una vez que tenga contacto con ella, pero también se une a proteínas que no necesitan la acción del cobre. Esto le va a dar a la bacteria la posibilidad de producir proteínas que no van a ser funcionales. Si no son funcionales, no se van a producir enzimas. Y si no hay enzimas, pues obviamente no hay reproducción, no hay alimentación y viene la muerte, ¿no? Entonces es un proceso, es una cadena de procesos que se rompe con esto. Pero ¿qué tenemos que estar pendientes? Tenemos que tener consideración en la formulación, en el pH de la aplicación y en el menor contenido de cobre metálico, porque todos tienen una parte soluble e insoluble. Normalmente los cobres que se venden en México vienen en el 50% de cobre metálico. De ese no todo está disponible para la planta, ni para que la bacteria lo tome. Nosotros debemos buscar aquel que tenga mayor contenido de cobre libre para que sea más fácil de aplicación y más fácil de aprovecharse. Ahora, desafortunadamente, en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica de Chile, se hizo un trabajo de investigación muy grande sobre esto, debido a la importancia que tiene para ellos los cultivos como el nogal, como el cerezo, y determinaron que ya hay resistencia de bacterias de fitopatógenas, especialmente de género Xanthomonas a lo que es el cobre. Y la ruta genética está bien determinada, y esto se demostró con esta bacteria, Xanthomonas arborícola, el Patobar juglandis, que ataca nogal, causando la peste negra. Pero vean qué concentración. Desde 32 partes por millón ya empezaban a tener cepas de bacterias tolerantes. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque el cobre sigue siendo uno de los productos más utilizados contra estos microorganismos. Nosotros no debemos caer en esa situación, por tanto, debemos incorporar otros productos en el manejo. El primer reporte de resistencia bacteriana al cobre se dio en 1980 y esto fue en Estados Unidos contra esa bacteria, Xanthomonas arborícola, y pensó que en ese momento que era ¿por qué? Porque se había utilizado mucho cobre por varias décadas y que también se hizo un uso indebido del cobre manejando sus edificaciones frecuentes. Entonces debemos nosotros aplicar en forma correcta. No nos dicen tampoco qué es lo que tenemos que utilizar. Cuando el que vende cobre no me dice a mí cuándo yo tengo que utilizar oxicloruro, cuándo utilizar un hidróxido, cuándo utilizar un sulfato. Y lo más fácil, utilice oxicloruro cuando su efecto quiera que sea 3 o 4 días después de la aplicación. Utilice hidróxido cuando el efecto que busque sea inmediato. Entonces, son situaciones que les va a dar posibilidad de manejar control. El producto que más se retiene por la lluvia se llama oxicloruro. Entonces, si yo en época de lluvias, ¿qué puedo utilizar? Oxicloruro. Me va a dar más posibilidades de control. Y luego, si yo pongo el pH, la cantidad de iones de hidrógeno que tengo en la solución en ese momento, si yo lo pongo a 6.5, ¿sí? Me va a dar una liberación tan alta de cobre que voy a tener control, pero no me va a causar fitotoxicidad. Si yo tengo una cantidad muy alta de iones de cobre con temperatura alta, voy a tener fitotoxicidad o acartonado. Y está probado que el acartonado en plantas de chile, en la hoja, me genera una pérdida de hasta el 60% de la capacidad fotosintética de la hoja. Entonces, ¿esto cómo se ve? Hojas quebradizas, engrosadas, que van a ser de crecimiento raquítico. Entonces, debemos de jugar también con toda esta información. Y aquí tienen un ejemplo. El producto, de acuerdo a este estudio de sensibilidad de cobre a cepas de Xanthomonas campestris, ¿sí? Vesicatoria, esto es en tomate, en Sinaloa, ¿cuál es el producto más eficaz? Hidróxido de cobre, pero ¿qué tan eficaz? ¿13%? ¿13% solo se considera eficaz? La verdad que no. ¿Ah? Tienes que manejarte con mezclas.
Y cuando ya tienes mezclas de un antibiótico con un cobre, la efectividad biológica ya supera el 70%, ya es algo aceptable cuando nosotros estamos en un esquema de producción, ¿cierto? Otros compuestos para manejo. Compuestos para manejo los tienes con extractos vegetales, que son productos completamente orgánicos, buenos desinfectantes, aunque tienen una particularidad. Trabajan únicamente por contacto. Y nosotros hablamos de bacterias fitopatógenas vasculares. Entonces tenemos limitaciones en el sitio de control y en el momento de control. Por ende, nuestro control también va a ser limitado. Tenemos fertilizantes foliares que malamente se han utilizado como bactericidas. Son promotores de otras sustancias que favorecen la resistencia o la tolerancia de la planta a la condición de daño que le está causando la bacteria, pero no actúan directamente contra el patógeno y malamente se recomiendan como bactericidas porque no lo son, malamente. Ahora, tenemos desinfectantes y dentro de los desinfectantes, ¿cuáles son los mejores? ¿De qué depende el éxito o el fracaso de un desinfectante? De la dosificación, de la concentración, de la limpieza, de la superficie que yo quiero controlar. ¿Sí? Y aquí tenemos que en este estudio los mejores fueron lo que es agua electrolizada, el yodo y el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio no se utiliza mucho en piel porque es irritante. El yodo no se utiliza mucho en piel, a pesar de que no es irritante, pero mancha. Entonces, ¿qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a poner? Necesitamos también tener una buena selección de estos materiales. La parte nutricional, con la importancia de la parte nutricional. ¿Qué elementos juegan un papel bien importante en lo que es la resistencia? El silicio, por ejemplo, el boro. También hay muchas cosas que nosotros podemos utilizar. El zinc, por ejemplo, también lo podemos utilizar nosotros para eso. El hierro. Y aquí viene algo bien interesante. ¿Qué es lo que producen las bacterias para invadir el huésped? Producen efectores, ¿cierto? Esos efectores, los cuales pueden ser desde 10 hasta 30 o muchos más, están basados en productos que tienen respuestas múltiples a lo que es evitar la defensa de la planta. Y pueden ser fitotoxinas, polisacáridos extracelulares y efectos proteicos. Ahora, ¿por qué es importante esto del sistema de secreción de las bacterias? ¿Por qué es importante? Santomonas tiene un sistema de secreción tipo 3, ¿qué se llama? Si nosotros lo pusiéramos como un ejemplo, una forma de estructura, es este de aquí, que si nosotros le damos todavía, buscamos algo más detallado, este sistema de secreción tipo 3 está compuesto por una base exportadora, un cuerpo basal que le da la posibilidad de fijarse a la célula del huésped, un filamento que es como una aguja hipodérmica que transmite los efectores de la parte de la bacteria a la célula y que tiene un efecto directo en la patogenicidad y en la virulencia. Entonces, es importante que nosotros consideremos todo esto. Clavibacter michiganensis, aún siendo una bacteria muy destructiva, está en un sistema de secreción distinto. Está en el sistema de secreción 6, si mal no me acuerdo, 6 de 7. Entonces, el efecto de la manifestación de los síntomas es mucho más lento debido a esa situación. ¿Sí? Aquí hay una relación más directa entre efectores y lo que es la célula hospedante. Y esos efectores que pueden ser fitotoxinas, proteínas nucleadoras, fitohormonas, que pueden ser bacteriocinas, exoenzimas, exopolisacáridos, y nosotros nos vamos a poner aquí. ¿Cómo vamos a utilizar esta información de los sideróforos? La bacteria necesita iones de zinc, iones de hierro, de magnesio, de manganeso para alimentarse y completar sus procesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con ese conocimiento? Agregamos un quelato, un fertilizante foliar a base de quelato, la dosis más baja que el fabricante recomiende, lo pegamos con un antibiótico y la bacteria no discrimina, la bacteria absorbe el antibiótico y absorbe el sideróforo. Entonces, nosotros tenemos un control evidente, mucho mejor que si nosotros hacemos la aplicación de un producto solo. Y esos sideróforos que son compuestos quelatantes de alta afinidad al hierro, se puede utilizar, de acuerdo a ciertas fuentes bibliográficas, podemos utilizar zinc, magnesio, molibdeno, incluso boro lo podemos utilizar. O si no sabemos qué necesita la planta, aplicamos un quelato multimineral y nos olvidamos del problema, ¿no? Y ya vamos empezando a manejar toda esta situación.
Los inductores de resistencia tienen un modo de acción único, ya que reducen el uso de plaguicidas, se utilizan dosis muy bajas, pero son completamente preventivos, completamente preventivos. Una vez que nosotros tenemos ya un primer síntoma, el principio de la resistencia está perdido. Ya no hay resistencia. Y entonces hablamos de tolerancia, ¿cierto? De tolerancia al daño. Bueno, entonces, este es el modelo de resistencia donde debe haber compatibilidad, por ejemplo, entre un gen de virulencia de la planta y un gen de virulencia de la bacteria. Si hay ese reconocimiento, se genera la enfermedad. Y hay varios modelos. Este puede ser uno, el de gen por gen. Aquí tiene el de la proteína guardiana, donde en este esquema se ejemplifica lo que es la compatibilidad y que entonces se gatilla pues el mecanismo de resistencia o por otra parte se genera la enfermedad. Esto es tomado de la lista FRAC, ¿sí? De la lista de los modos de acción de los productos para la parte de resistencia. Vean, estos son los productos que pueden ser inductores de resistencia. Y aquí tienen, por ejemplo, extractos de algas. Los antibióticos pueden ser una parte importante. Aquí tenemos la quitina, el quitosano, el ácido jasmónico. Y ya muy específicos tenemos las arpininas, que pueden ser 3 o 4 proteínas arpin. Hay un compuesto ya en el mercado que se llama Messenger. O el más común, que se llama ácido benzolar S-metilo, que también nos provee esta parte de resistencia, de inducción de resistencia. Pero hay mucha información con lo cual nosotros podemos jugar y podemos entablar un plan de manejo. Les decía, desafortunadamente el agricultor piensa únicamente en hacer aplicaciones de antibiótico y no considera que tenemos otros compuestos en el mercado. Por ejemplo, los pobres que ya vimos cómo funcionan, luego vino la streptomicina, la casugamicina, clorhidrato de oxitetraciclina, gentamicina, validacina, canamicina. Estos productos, y estos de aquí están presentes en México. Validacina está presente mucho en el sureste asiático, no es un producto que me provea de un control muy contundente, sin embargo, buenos para rotación. Pertenecen todos, en su gran mayoría, a lo que es un grupo químico que se llama aminoglucósidos. Dentro de los aminoglucósidos luego hay que ciclitoles, aminociclitoles, y va a depender mucho del grosor de la pared celular. Solamente que no está presente en México es un grupo químico distinto. Esto es una quinolona sintética y afecta únicamente el ácido nucleico, pero no está presente en México. Entonces, vamos a hablar un poquito de los otros. Nuevos antibióticos, poco probable o definitivamente imposible por una restricción de uso. Síntesis química, los inductores de resistencia de última generación, productos cúpricos con alta biodisponibilidad de iones de cobre, ¿sí? Y aquí tenemos octanoatos, glutamatos, óxido cuproso, por ejemplo, también. Tenemos control biológico, metabolitos secundarios, bacterias como Bacillus amyloliquefaciens, por ejemplo, Bacillus subtilis, organismos antagonistas, ahí están los Bacillus y Pseudomonas, especialmente fluorescens. Luego tenemos matrices orgánicas de alto desempeño bactericida, lo que ahora se conoce como compuestos fenólicos o fenoles, ¿no? Que son extractos de plantas. ¿Qué son los antibióticos? Agentes antimicrobianos obtenidos de bacterias o de hongos que sirven para controlar bacterias o de síntesis química, que reciben el nombre de quimioterapéuticos. Miren, hay una controversia sobre todo en cómo decidir si un producto es antibiótico propiamente o no. El antibiótico tiene que venir de un microorganismo. Y las bacterias que producen estos antibióticos en general son bacterias del género Streptomyces. La bacteria tiene más de 400 especies y muchas de ellas son productores de estos antibióticos. Por ejemplo, Streptomyces griseus, que produce streptomicina, Canamicéticos, que produce canamicina, Casugaensis, que produce casugamicina. El antibiótico que no es producido por estas Streptomyces y que tiene uso agrícola es ¿no? Es donde está gentamicina, que es producida por este hongo, esto que se llama Micromonospora purpurea. En química agronómica se desarrolló la técnica para producir Micromonospora purpurea a escala industrial, obtener el antibiótico de ahí, con técnicas biotecnológicas obviamente, y entonces es lo que comercializamos desde hace más de 30 años. Estamos en esta situación de control con este producto. Ahora,
¿Qué diferencia tiene eso? Ustedes me dicen, ¿qué diferencia puede tener el que venga de un lado o de otro? No, la diferencia está aquí, en el sitio de acción. Y si se fijan, casugamicina tiene un solo sitio de acción, estreptomicina un solo sitio de acción, ácido oxolínico un solo sitio de acción, igual que validamicina, igual que oxitetraciclina, aun cuando es una fuente distinta. Pero vean esto es lo que es importante un compuesto de este tipo, multisitio. Eso lo hace ideal para programas de manejo, ¿cierto? Porque la bacteria no reconoce el sitio que tenga. ¿Cuáles son los efectos de los aminoglucósidos? El bloqueo de la síntesis de proteínas, no hay transcripción de ácidos nucleicos, daños en las membranas celulares, daño de absorción irreversible del antibiótico, porque altera la síntesis del ácido nucleico, efecto en la síntesis de poliaminas, adenosina monofosfato y coanosina tetrafosfato, además de que inhibe la posibilidad de fisión binaria. No hay capacidad de la bacteria de reproducirse. ¿Cómo entran a la bacteria? Por difusión. Y aquí vemos que hay diferencias importantes entre un aminoglucósido y un ciclitol. Entonces, el grosor de la pared celular es sumamente importante en el momento que nosotros tenemos que decidir qué antibiótico vamos a utilizar para control de ese microorganismo. Bacterias gram negativas, dijimos, estreptomicina, casugamicina, kanamicina. Bacterias gram positivas y gram negativas, gentamicina. Así de sencillo. ¿Ah? Y eso van a tener muy buen efecto. Ahora, ya vi, después tengo aquí la descripción de cada uno de ellos, de estreptomicina, que eso es un aminoglucósido, que desafortunadamente tiene muchas situaciones en su contra, porque es inestable con temperaturas altas, porque si nosotros utilizamos una mezcla con simoxanil o en otros compuestos se inactiva, y que solo controla gram negativos cuando tenemos una gram positiva, y que no puedo hacer una mezcla con calcio y con magnesio de tanque porque inactiva el antibiótico, que no podemos utilizar a suelo porque tiene un KOC mayor de 1000, entonces no tiene absorción acropétala, ¿no? O su movimiento es mucho menor. Entonces debemos considerar cosas de ese tipo. La oxitetraciclina, esto es un grupo de tetraciclina, tiene un efecto directo sobre membrana celular. ¿Cuál es el obstáculo principal? Que la bacteria tiene pared celular y que entonces este individuo que controla más, controla mucho mejor a lo que se llama molicutes o fitoplasma, ¿no? Que son organismos muy parecidos a las bacterias que no tienen pared celular, solamente tienen membrana celular. Entonces, por de ahí que se incorpore más hacia el manejo de esos microorganismos. Hay resistencia ya a estos compuestos, ya está bien probado que hay resistencia a estreptomicina, a oxitetraciclina, a casugamicina, también hay resistencia. Entonces, las citas son ya muy viejitas, ¿no? El ácido oxolínico, que es una quinolona sintética, les decía, afecta únicamente el ácido nucleico, entonces se recomienda una sola aplicación durante el ciclo. No puedes hacer más, porque corre riesgo de resistencia. Y luego, tenemos gentamicina, es multisitio, como ya lo veíamos allí, y que tenemos que ayudarnos de otras prácticas. Tratamientos hidrotérmicos a la semilla, a temperaturas estables por un tiempo definido, manejando materiales sencillos, baños marías, termómetros, bolsas. Tenemos que hacer pruebas de germinación antes de empezar el procedimiento. Tenemos que también someterlas a crecimiento de microorganismos en un medio de cultivo y establecer un protocolo para el tratamiento térmico de las semillas, de tal modo que en una enfermedad nosotros, ¿cuándo vamos a utilizar protectantes? Cuando nosotros tengamos apenas la fase de establecimiento. Cuando tenemos ya una fase de crecimiento rápido de la población, utilicemos antibióticos y después van a ser tratamientos terapéuticos en donde debemos combinar estas aplicaciones para mantener la población a raya, básicamente, y que no nos genere un daño económico. Aquí tienen un ejemplo de un estudio que ha sido de eficacia biológica en donde muestra que cualquier aplicación de antibiótico básicamente a tiempo tiene un efecto directo en el desarrollo de la enfermedad. Entonces tiene buen control si nosotros lo utilizamos a tiempo. Acuérdense, la vigilancia de la resistencia a los antibióticos ha sido esporádica, prácticamente nula. Y eso responde para todas las personas, todas las empresas que venden antibióticos. Mientras no te digan, no controló tu producto, uno va a seguir así. No va a hacer nada, ¿no? Cuando tenemos que seguir trabajando en la búsqueda de la resistencia. Y no debemos confiarnos.
¿Por qué se da la resistencia? Puede ser genética, y aquí hay una bien interesante, que es que las bacterias te transmiten las características genéticas de una a otra con un plásmido. Entonces, si la resistencia está en un plásmido, esa va a ser más peligroso porque puede haber más generaciones en un mismo tiempo. ¿Por qué se da en el campo? Menor transporte del compuesto hasta el lugar de acción, una subdosificación, modificación de la estructura de la molécula diana, alteración de lo que es la estructura del producto, a la inactivación enzimática del bactericida también. Y aquí tienen alguna cita ya de que hay resistencia a streptomicina, a cobre, a casugamicina, aquí en México desde hace más de 30 años. Entonces, es importante considerar toda esta parte. Bueno, esto nada más es un resumen de los sitios de acción de cada uno de los antibióticos. Oxitotriciclina actúa mucho en membrana, gentamicina actúa en membrana, en ribosomas, en ácido nucleico, los cobres actúan en lo que es pared celular. Entonces, nada más para tener un esquema gráfico de los sitios de acción. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Si yo apliqué un antibiótico y no controló, bueno, entonces tengo que corroborar mi diagnóstico. Tengo que cuidar la calidad del agua. Si apliqué con un inóculo muy alto, tengo que hacer prácticas culturales. Si solidifiqué, tengo que corregir. Y luego, yo tengo un antibiótico. No necesariamente la mezcla me va a dar el mejor resultado. No necesariamente. Podemos caer en esto. Podemos tener antagonismo, podemos tener indiferencia, podemos tener ligeramente la suma del efecto de uno con otro, o podemos tener un incremento notable en el control, que eso es sinergia, ¿no? Entonces debemos elegir bien qué es lo que vamos a aplicar, qué es lo que vamos a mezclar. ¿Y qué tengo que hacer? Romper el ciclo del inóculo, controlar vectores, reducir el inóculo, fortificar fotosíntesis, aplicación de macro y micronutrientes, utilizar mezclas en los antibióticos o productos si es necesario, cambiar pHs, que es la parte bien importante, y utilizar el conocimiento de los sideróforos que está haciendo aquí, y seguir monitoreando eso como un plan de manejo en todo lo que es el cultivo. Controlar las condiciones químicas del agua de aplicación y utilizar esta información o información como esta que me dice el mecanismo de acción de cada uno. Aquí tengo todos los antibióticos que hay en el mercado, aquí lo puse, aquí tengo los grupos químicos a los que pertenecen, el espectro de acción, las sugerencias de rotación, y si lo quieren hacer con microorganismos, también está aquí con microorganismos. Entonces, todo esto les va a dar la posibilidad de, con estudios, llegar a determinar la cantidad de antibiótico que tienen en distintos cultivos. Van a tener también la posibilidad de hacer estudios contra otros organismos ya de interés, ahora que está muy de moda el cuidar a las abejas. Aquí tienen un estudio en donde gentamicina no mata absolutamente ni una abeja y que no pasa a la miel. La forma más fácil de seguir haciendo estudios son con pruebas de turbidez, concentraciones, veo la dosificación, empiezo a hacer mi aplicación y mido la población y estoy listo para decidir qué producto tengo que aplicar, ¿sí? A través del tiempo y del desarrollo. Entonces, les deseo éxito en lo que tengan. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, muchas gracias al ingeniero por su excelente ponencia, la verdad, felicidades. Si hay alguna pregunta, comentario dentro del auditorio, por favor, a ver aquí primero, deja para acá, para llevarles el micrófono, ¿sí? Aquí primero y luego sigue por allá. Sí, ¿por qué hay reducción en el uso de antibióticos? ¿Por qué perdón? Hay reducción en el uso de antibióticos. ¿Por qué hay reducción o restricción? Restricción. Restricción hay porque acordémonos que nosotros estamos invadidos de enfermedades infecciosas causadas por bacterias. Entonces, los antibióticos se utilizan en medicina humana, en medicina veterinaria. Y hay un miedo exacerbado de algunas regiones del mundo, Europa, Estados Unidos, donde no permiten el uso de antibióticos. ¿Pensando en qué? En que las bacterias que están atacando a los humanos puedan hacerse
resistente si tú consumes un vegetal que se aplicó con un antibiótico. Cuando no hay un estudio serio en el mundo hasta ahora que diga que eso es factible, ¿no es cierto? Primero porque son dos cosas, son rutas de absorción distintas. Los antibióticos de uso agrícola tienen que solubilizarse en agua para que la planta los tome. Los antibióticos de uso humano tienen que ser solubles en grasa. La ruta es distinta de absorción, no es posible, ¿no? Pero existe ese miedo y por regulación así lo dispusieron. Hablando de las berries, las personas que manipulan las berries pueden transmitir las bacterias. De ser así, ¿cuál es el manejo sanitario que deben de tener las personas que cosechan las berries? Bueno, sí, es posible, eso se llama ETA, puede ser enfermedades transmitidas por alimentos, y el contacto, ya cuando tú estás manejando una planta enferma a una planta sana, la generación de heridas y las bacterias que van en la superficie de tu herramienta o que van en las manos, son fáciles de inocular, llamémoslo así. ¿Qué medidas tienen que utilizar? Bueno, yo trabajaría por zonas. Yo comenzaría con una buena desinfección de manos, una buena desinfección de herramienta de poda y empezar por las zonas libres de la enfermedad. Todas aquellas zonas en donde haya ya una presencia de una sola planta enferma, se tiene que trabajar al último de la jornada para ya no tocarla e ir a su casa. Muy bien. ¿Considera usted que existe algún otro elemento que nos ayude a atacar las bacterias vascularmente aparte del cobre? Sí, los antibióticos lo hacen perfectamente bien. E incluso hubo también un auge, llamémoslo así, de otros compuestos como lo que son los fagos, ¿sí? Los bacteriófagos o unos virus que se alimentaban de células bacterianas. Desafortunadamente, esos no han tenido ni el desarrollo ni el éxito adecuado para manejo. ¿Son buenos como preventivos? Sí, pero para una bacteria en el interior, definitivamente tienes que utilizar un antibiótico. ¿Cuál de ellos? Tendrás que evaluarlo, elegirlo en base a las características químicas que tenga, en base al microorganismo que hayas diagnosticado y utilizar el mejor método de aplicación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por aquí. Mi pregunta va más enfocada a las respuestas defensivas que tiene la planta ante estas enfermedades. ¿Qué papel juega el ácido salicílico en estas acciones de defensa que nos muestra la planta? Y también de qué manera podemos estimularlo. Bueno, acordémonos que eso se llama, primero, es resistencia sistémica inducida, ¿eh? Primero, porque estamos sumando algo a lo que la planta ya tiene. La planta debe tener un factor de resistencia, que eso es genético, es un atributo genético la resistencia. Y eso la planta ya lo trae. La planta ya lo trae. No es suficiente para que manifieste resistencia, entonces buscamos otros compuestos. Exactamente el mecanismo en el cual el ácido salicílico interfiere en hacerla más tolerante, lo desconozco. No puedo responderte esa, pero seguramente aquí los doctores nos podrán ayudar con eso, ¿no? Yo lo desconozco. Lo que sí es que no tenemos ácido salicílico propiamente dicho, tenemos ácido acetil salicílico en el mercado. Y ese es el que normalmente se aplica, no ácido salicílico como tal. ¿De qué manera influye? Bueno, pues incrementa la capacidad de resistir o de tolerar el ataque de la bacteria, ¿no? Sí, ¿podría repetir cómo es que identifica la bacteria en papa? ¿Cómo identificamos bacterias en papa? Es facilísimo, ¿verdad? Tenemos que para bacterias fuertemente pectolíticas, del género Pectobacterium, algunas... Hay un cuadrito ya donde dice, esta bacteria, este género es positivo a prueba de pudrición de papa, a prueba de pudrición de zanahoria. Eso seguramente en la clase de fitopatología lo van a revisar. Y si no, yo con todo gusto te lo proporciono. Pero ¿cómo lo haces? Tú tienes tu cámara húmeda, de tu cámara húmeda ya viste que tienes un micelio, descartas ese es hongo, pero tienes degradación de tejido, tienes una pudrición. En ese momento no tiene un mal olor, ¿sí? ¿Qué es lo característico y que diferencia a una bacteria fuertemente pectolítica? El mal olor. ¿Por qué?
Porque una bacteria, aún siendo del mismo género o de la misma familia Enterobacteriaceae, puede causarte una pudrición blanda, no pestilente, que no huela mal. ¿Por qué? Porque está degradando azúcares, entonces hay fermentación. Y una bacteria que degrada proteínas te causa mal olor justamente por eso, por la degradación de las proteínas. Entonces, tú tienes tu papa o tu zanahoria, la partes, le haces heridas con piquetes o cortadas en una de las partes, el exudado que encontraste allí en la prueba de cámara húmeda, lo agarras con la punta de tu navaja, lo untas la papa como si no lo hubieras cortado, la pones en una bolsa y le das vuelta, le sacas el aire. ¿Por qué? Porque son anaeróbicas facultativas y va a vivir sin oxígeno perfectamente. Entonces, a las 24 horas abres eso y si desde el momento que abres la bolsa ya sale mal olor, tú ya tienes una putrefacción. Ya nomás sacas, el tejido está reblandecido y te vas con la aplicación de un antibiótico. ¿En qué casos funciona bien? Por ejemplo, pierna negra de papa, o pudrición blanda en agave, o pudrición blanda en zanahoria, pudrición blanda en tomate, por ejemplo. Entonces ahí te puede funcionar muy bien eso. Lo otro, pues te vas a pruebas de turbidez, pruebas de flujo también. ¿El lavado de manos es útil para eliminar las bacterias? Sí, definitivamente. Nada más tienes que elegir el desinfectante. Yo no utilizaría cloro para uso en la piel por el mal olor, por la irritación. ¿Sí? Yo utilizaría yodo o sales de amonio cuaternario para caso de piel, o más fácil, alcohol al 70%. Muy bien, le damos un fuerte aplauso al ingeniero por su excelente conferencia. A continuación, le vamos a hacer entrega de su constancia. La Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia al ingeniero Heriberto Godoy Canela por su participación como ponente de la conferencia Manejo Integrado de Bacterias en Cultivos durante la Semana de Agronomía llevada a cabo en las instalaciones de la División de Ciencias de la Vida de manera híbrida el 24 de abril del 2023. Atentamente, la verdad os hará libres. Doctora Ana Isabel Mireles Arriaga, directora del Departamento de Agronomía de la División de Ciencias de la Vida. Muchas gracias. Bien, les recuerdo que a las 2 de la tarde continuamos con la serie de conferencias. Debo hacer una aclaración. A las 2 de la tarde va a haber 2 conferencias al mismo tiempo, una aquí en el auditorio A, otra en el auditorio B. Revisen su programa, por favor, para que se vayan a la de su elección. Nos vemos a las 2 de la tarde, jóvenes.